Unidos mexicanos sobre el artículo 24.8.4 del capítulo de Medio Ambiente del Tratado entre los Estados Unidos mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, celebrado en la Ciudad de México el 10 de diciembre de 2019, habiendo sido distribuidos y son del conocimiento de las senadoras y senadores de las Comisiones Unidas estos acuerdos, proponemos una modificación al dictamen para que quede como sigue. Preámbulo. Protocolo modificatorio al Tratado entre los Estados Unidos mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en la Ciudad de México el 10 de diciembre de 2019, así como dos acuerdos paralelos entre el Gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, celebrados en la Ciudad de México el 10 de diciembre de 2019. Decreto. Artículo primero. Se aprueba el protocolo modificatorio al Tratado entre los Estados Unidos mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en la Ciudad de México el 10 de diciembre de 2019. Artículo segundo. Se aprueba el Acuerdo de Cooperación Ambiental y Verificación Aduanera entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América, hecho en la Ciudad de México el 10 de diciembre de 2019. Artículo tercero. Se aprueba el acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de los Estados Unidos mexicanos sobre el artículo 24.8.4 del capítulo de Medio Ambiente del Tratado entre los Estados Unidos mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, celebrado en la Ciudad de México el 10 de diciembre. Una vez leído el texto propuesto, consulto a la Asamblea en votación económica si se acepta la modificación del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén en contra, favor de levantar la mano. ¿Alguna abstención? En ese caso, queda aprobado. Un segundo. La modificación, claro. Por supuesto, y en el Pleno, pero antes aquí. Aquí en la comisión. Informo a la Asamblea que una vez aceptadas las modificaciones al dictamen, la discusión y votación del mismo será en los términos anteriormente referidos y aceptados por la Asamblea. Entonces queda abierta la discusión. Quienes deseen hacer uso de la palabra, favor de manifestarlo. Creo que el primero fue el presidente Madero. Adelante. Enseguida la senadora Paredes, la senadora Rubio, la senadora Ruiz Massieu. Están tomando nota de los senadores que han solicitado el uso de la palabra. Adelante, senador. Entonces, bueno, muchas gracias. Creo que ya estamos en la recta final y de repente el Senado de la República es importante que mantenga, custodie las facultades que le otorga la Constitución. En el artículo 76 nos explica de manera muy detallada que corresponde al Senado de la República aprobar los tratados internacionales. En ese sentido, ahorita ya se modificó la redacción, pero la sugerencia sería simplemente que en los 3 numerales se incluyera el Senado de la República aprueba.
no se aprueba, sino el Senado de la República aprueba. Porque lo que estamos haciendo nosotros es aprobar algo que signaron los ejecutivos. Y simplemente es por forma, pero sobre todo para darle al Senado su lugar. El Senado de la República aprueba el protocolo modificatorio, el Senado de la República aprueba el acuerdo de cooperación ambiental y el Senado de la República aprueba el acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos de América, etcétera, ¿verdad? O sea, incluir el sujeto para que tengamos nosotros, y lo pongo a su consideración. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Entonces, enseguida sería la senadora Beatriz Paredes. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, señor presidente de la Comisión de Economía, señor presidente de la Comisión de Trabajo y, desde luego, gracias, señor presidente Vasconcelos. Una consideración general. Desde luego, todos los grupos parlamentarios, además de quien es gobierno y tiene la mayoría, hemos hecho un esfuerzo para que la interlocución sobre el tema del TEMEC se desarrollara en estos últimos días de manera muy intensa. Hubiese sido deseable tener un mayor tiempo para su procesamiento en el Senado. No tiene sentido abundar en el asunto, lo hemos expresado en distintos foros. Yo me quiero referir al replanteamiento estructural que hará, que tendrá repercusiones en la economía mexicana y en la sociedad mexicana, el texto de este nuevo acuerdo. Y me quiero referir a ello porque, independientemente de cómo nuestro grupo parlamentario vote, considero muy relevante, habida cuenta que aquí hay actores que tienen un papel crucial en el mundo económico y en el mundo laboral, como son los dirigentes sindicales, considero muy relevante tomar parte de la reflexión del senador Batres y de la reflexión de la senadora Imelda Castro. El TEMEC va a precipitar un replanteamiento en el mundo laboral mexicano. No digo a provocar, no digo a originar, digo a precipitar, porque hay una vieja expectativa de los trabajadores mexicanos de incrementar sus ingresos, que es una expectativa justa, pero esta expectativa, cuando la pones en consonancia con dos países que tienen monedas distintas, y este es el punto, cuando el trabajo en México se paga en pesos mexicanos, en Estados Unidos se paga en dólares, evidentemente el equilibrio entre los niveles de ingreso en la región de América del Norte va a requerir de un enorme esfuerzo de todas las partes, particularmente de los empleadores y de una enorme sabiduría de los trabajadores y de sus organizaciones. A mí no me puede más que dar gusto, porque es obvio que es saludable para el desarrollo nacional y para el desarrollo de la economía mexicana un mayor equilibrio entre los ingresos. Lo que creo es que será indispensable actuar con enorme responsabilidad para ver cuál es la viabilidad de un replanteamiento de esta naturaleza y de esta profundidad en la economía nacional y cómo logramos que esta transición permita al mismo tiempo el que exista una planta industrial que se sostenga, que se amplíe
y que consolide las oportunidades de empleo que requerimos. Esto en uno de los aspectos, el medular. Hay áreas que tienen una absoluta asimetría en la organización de los trabajadores, la de jornaleros agrícolas muy claramente, el mundo de la producción en el campo estadounidense y canadiense tiene procesos de organización distintos al mundo de la organización del trabajo en el campo en México. Ahí hay toda una asignatura pendiente de organización sindical de los jornaleros y estamos hablando de cuestiones tan sensibles como la producción alimentaria y como la producción para la exportación en el sector primario. Ahí queda claramente evidenciado un vacío que se tendrá que resolver con una gran actividad de los mexicanos. Y como este tema al que me refiero porque conozco a profundidad, estoy cierta de que en otros asuntos hay singularidades muy relevantes. Creo que también se abren expectativas para exigir el tratamiento pertinente a los trabajadores mexicanos que están en América del Norte. Entonces, también ahí hay una ruta muy interesante para los trabajadores mexicanos que participan en unidades económicas en América del Norte. Pero en otro aspecto, y por eso pusimos énfasis en la necesidad de no minimizar el peso de los acuerdos paralelos, sino hubiese sido deseable una mayor explicación de ellos y no una simplificación tan directa como la que vivimos. Yo creo que hay todo un asunto a revisar en el tema pesquero. A mí me preocupa que uno de los acuerdos paralelos toca específicamente la posibilidad de que haya inspecciones in situ para el tema pesquero, si son solicitados por la contraparte, en cuanto a las exportaciones pesqueras, en cuanto a la política aduanera a ese respecto. Yo quiero llamar la atención de que en el presupuesto de egresos de la Federación hay 0 recursos para la actividad pesquera, 0 recursos para la actividad pesquera. Es una de las cuestiones más dramáticas del recorte presupuestal en la SADER y la actividad pesquera para algunos estados del norte y noroeste del país es crucial. Sinaloa y las Baja Californias y Sonora en otro rango, y para algunos estados del sur-sureste. Entonces, me parece que hay un cúmulo de consecuencias en torno a políticas sectoriales de otras ramas que no tienen que ver con el ejercicio de la Cancillería, y considero indispensable que este Senado acuerde con las negociaciones previas necesarias la creación, el establecimiento de una comisión de seguimiento a la implementación de las políticas específicas que se derivan de los alcances de un tratado tan complejo que incide de manera estructural en la economía mexicana. Este es un tratado que va a cambiar la economía mexicana. Esperemos que sea para bien. El Telecán cambió la economía mexicana. En el Telecán, el sector primario, el sector agrícola, era el rostro que recibía el embate de la transformación del Telecán. Se optaba por un país que se articulaba en lo industrial, que se articulaba en lo manufacturero, con el eje de la posibilidad de fuerza de trabajo bien capacitada a partir de un diseño de captación de inversiones de América del Norte. El sector primario fue el subordinado
y hubo consecuencias en la propiedad social campesina y en la producción de los pequeños campesinos. Solo sobrevivieron las unidades agrícolas que tenían capacidad de competencia con América del Norte. El gran impacto de este TEMEC va a ser en el sector industrial, va a ser en el sector empresarial. Y en ese sentido, ese gran impacto es una transformación muy profunda, por lo que ya se ha comentado aquí, de la transformación y la evolución en el mundo laboral. Por eso consideramos útil y pertinente, en función del Estado mexicano, el que exista una comisión de seguimiento. Muchas gracias. Senadora Rubio, por favor. Muchas gracias, presidente. Saludo a la presidenta y a los presidentes de las Comisiones Unidas que estamos sesionando hoy. Yo quisiera destacar que me pareció que tuvimos un diálogo muy abierto y muy ilustrativo con el subsecretario. La verdad es que la actitud que tuvo de estar dispuesto a platicar con nosotros y a resolver inquietudes y dudas el día de ayer y de hoy es de destacarse. Se entiende perfectamente que esta negociación se llevó más tiempo que el que hubiéramos esperado en términos de los ejecutivos de los tres países. Pero yo sí quisiera destacar algunos elementos del proceso legislativo que nos deben de quedar a nosotros para la reflexión, para poderlos mejorar hacia adelante, porque creo que se ensució el proceso legislativo sin que hubiera la intención de hacerlo, pero al final del día nos puso en momentos críticos que no debieron de haber pasado. Lo primero que destacaría yo sería que no hubo nunca información previa hasta el fin de semana pasado de que se estaba haciendo una negociación de un protocolo modificatorio al tratado. No, nunca se tuvo una cercanía con este Senado de la República, con esta soberanía, para decirnos hace un mes que se oía en medios, que nos lo contaban nuestros pares en Estados Unidos y Canadá, y que ellos sí estaban enterados de que, y digo, claro, te enteras de las generalidades, como le decía yo al subsecretario Seade, pues no queríamos el texto, pues uno tiene el control del texto como negociador y no lo comparte uno hasta que no esté firmado. Pero un acercamiento para decirnos, oye, sí estamos en los temas laborales, sí estamos en los temas de solución de controversias, no estamos en los temas ambientales, o sí, pero no nos vamos a dejar, yo qué sé. Y fue un planteamiento que yo hice de manera reiterada en la Comisión de Trabajo, en la Comisión de América del Norte, en la Comisión de Relaciones Exteriores, y se me decía que no se sabía si se estaba negociando o no, que no se tenía la información. Entonces simplemente dejo, primer caso, no tuvimos en el Senado de la República ningún contacto oficial que nos dijera se está negociando un protocolo modificatorio, más o menos va por estos temas y tranquilos que ahí vamos y vamos todos juntos. Pues eso yo creo que hizo falta y la verdad pues no le gusta a uno enterarse por los amigos en Estados Unidos, por los amigos en Canadá y no enterarse por las autoridades aquí en México. Entonces esa parte creo que hizo falta y reitero, un tema para reflexionar hacia adelante. El segundo punto es una coyuntura muy específica que no sé si ha quedado clara. No estamos diciendo que por qué no se entregó el documento oficial en español hace una semana, no, para nada. Ese documento se puede entregar una vez que se haya firmado, eso lo entendemos perfecto, pero se firmó hace 2 días y nosotros conocimos el texto en español ayer a las 7 de la noche en lo que estábamos en la reunión con el subsecretario Seade, mientras que nuestras contrapartes, reitero, lo conocieron 24 horas antes, es decir, la noche anterior ya estaba el texto en inglés y subido en una plataforma y ya estaba el texto en francés. Entonces, yo a ese espacio de tiempo es al que me estoy refiriendo, no a con anterioridad. A ver, se firmó el convenio, está bien, pero aquí está, señores, en español el convenio para que siquiera tengan más de 24 horas para poderlo leer, ¿no? Entonces, creo que ese es el segundo espacio de oportunidad que nos queda hacia adelante. Y el tercero, pues se dio hoy. Y se dio hoy cuando pedí tomar la palabra, cuando me estaba haciendo favor de responder el subsecretario Seade, porque estábamos aquí sentados y nos entregan el dictamen. Y en el dictamen leo que además del protocolo modificatorio venían 2 acuerdos paralelos, y es cuando le digo al subsecretario Seade, pues ¿cómo que 2 acuerdos paralelos? Si nos decían que no habían acuerdos paralelos, y entonces nos dicen, no, pero es que no son relevantes. Pues ¿cómo no van a ser relevantes 2 acuerdos paralelos a un protocolo modificatorio del tratado comercial más importante que tiene México? Entonces, en ese sentido, reitero, ya se nos dijo que hubo
falta de comunicación en la cadena en algún lugar, y así lo asumimos, pero creo que también es otro espacio en donde pues no hay que dar lugar a malas interpretaciones, pues de que está uno sentado aquí estudiando el protocolo modificatorio, debatiéndolo, habiendo discutido por un muy buen tiempo anoche con el subsecretario Seade, hoy también, y de repente resulta que nos presentan en mano un protocolo modificatorio que contiene dos anexos, que son los acuerdos paralelos, y que además no teníamos, y que tuvimos que pedir, y entonces se hizo la bola acá atrás y nos tuvieron que pasar los dos acuerdos para poderlos estudiar ahorita. Y claro que eran cortitos, y por eso tuvimos que dar el espacio para poderlos leer, pero reitero, simplemente les estoy poniendo, compañeras y compañeros, en la mejor de las voluntades, y como se los dije ayer, estamos de acuerdo con el libre comercio. México sería otro México si no tuviéramos nuestros tratados en donde se nos abre espacio a más de 50 países. Estamos en la mejor voluntad de estudiarlos, ahora sí que fast track, como el mecanismo de solución de controversias, y así lo hemos hecho con mucha vocación y con mucho profesionalismo, pero pues ahora sí que no se vale, ¿no? Estos tres elementos creo que ahí quedan, no podemos no señalarlos, porque creo que, reitero, ensuciaron el proceso legislativo cuando esto pudo haber avanzado de manera más armónica y con mayores acuerdos que los que hemos tenido hasta la fecha. Entonces, estamos a favor del protocolo modificatorio, ya tuvimos oportunidad de leer los dos textos de los acuerdos paralelos, y en términos generales se ven digamos, bien, pero al final del día, sí, aquí en el contexto de estas Comisiones Unidas, quería yo hablar muy particularmente de estos tres elementos del proceso que creo que nos quedan para aprender a todos y para que los procesos legislativos hacia adelante podamos avanzar más, sobre todo cuando ni siquiera tenemos diferencias fundamentales y todos queremos que a México le vaya bien y todos queremos que México cuente con un TEMEC que nos haga más competitivos y que al final del día lo que haga es darle más prosperidad a las y los mexicanos. Ese es el fondo de lo que todos aspiramos y queremos. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora. Enseguida tiene el uso de la palabra la senadora Ruiz Massieu. Muchas gracias, presidente. Saludando también a la presidenta y presidentes de las comisiones unidas que estamos sesionando. Por supuesto, confirmar, subrayar que la posición del PRI la han dejado ya claras la senadora Paredes y la senadora Rubio. Estamos contentos de que haya un acuerdo comercial, que se haya logrado este acuerdo tan complejo y que concluya de alguna manera esta etapa de una historia de mucha incertidumbre para nuestro país, que creo que debemos hacer un merecido y justo reconocimiento a los equipos negociadores, tanto de la administración pasada como de esta administración. Creo que también es una muestra de que cuando se aproxima uno a los temas con una visión de Estado que trasciende las divisiones de partidos, podemos todos sumar y construir buenas cosas para el país. No es menor haber logrado este acuerdo con una administración de Estados Unidos como la que hay, proteccionista, nativista, y creo que en ese sentido es un acuerdo que reivindica pues una visión también liberal y de libre comercio que nuestro país ha sido de la cual ha sido promotor por ya varias décadas. Este acuerdo pues nos va a dar certidumbre como país, le va a dar confianza a los inversionistas y nos abre un horizonte particularmente, hay que decirlo con claridad, cuando nuestro país está en una recesión técnica. Creo que el tener el instrumento del tratado que va a seguir abriendo nuevas oportunidades a nuestro país como parte de una región de Norteamérica más competitiva, más dinámica, pues es una buena noticia. Ahora lo que nos toca como Senado de la República, y en ese sentido la propuesta del PRI que ha hecho la senadora Paredes, es sí darle un seguimiento, porque los instrumentos que promueven la integración comercial, el libre comercio o la inversión son solamente instrumentos, son medios. Ahora tenemos que lograr que sean parte de un conjunto de políticas públicas que hagan realidad lo que queremos con este tratado, que es que México y la región de Norteamérica también sea mucho más incluyente y los beneficios del libre comercio y del tratado se distribuyan de mejor manera también entre los mexicanos. Y en ese sentido creo que va a ser muy importante que el Senado sí le dé un seguimiento a las políticas industriales que tiene
que instrumentar el Gobierno de México, que deben requerir también de un acompañamiento legislativo importante. Simplemente, y ahorita pues viene a la mente el tema más obvio, que es el del acero o el aluminio, en donde pues estos 7 años son 7 años donde de manera muy consistente México tiene que prepararse para ese plazo que llegará y para fortalecer una industria tan importante para el país y en las cadenas de valor en las que estamos insertos, desde luego. Pero como esta, hay otros ejemplos, ya se habló aquí del tema pesquero, y desde luego tenemos que dar un seguimiento y una vigilancia, si se me permite la expresión, muy puntual a cómo van a operar tanto los paneles arbitrales como el mecanismo rápido, para que verdaderamente no sean utilizados de manera abusiva por pues, los intereses de Estados Unidos en detrimento de la competitividad y de la industria y de las empresas mexicanas. Entonces creo que se cierra un capítulo de incertidumbre, se abre un nuevo horizonte que nos tiene muy contentos a todos, pero también se abre una nueva etapa de acompañamiento y de trabajo para el Senado de la República y para el gobierno mexicano, para verdaderamente que este sea lo que debe ser, solo una pieza de un engranaje de políticas públicas y de acciones del Estado mexicano para lograr un fortalecimiento de nuestra economía, pero sobre todo una mayor inclusión y una mejor distribución de las oportunidades que genera el libre comercio. Y simplemente para concluir, pues sí, también sumarme al extrañamiento de esos espacios que vivimos en estos días, en donde no fuimos del todo pulcros con el proceso legislativo, en donde generamos confusiones que en un tema tan relevante como es la ratificación del protocolo modificatorio del TEMEC, pues creo que se vuelve mucho más delicado. Para futuro creo que sí tenemos que ser muy consistentes en cuidar y en seguir el reglamento, el seguir el proceso como debe ser y los procedimientos cuidarlos, porque en la medida en que cuidemos los procedimientos, vamos a estar cuidando también lo que estamos aprobando, le vamos a dar la relevancia que merece y vamos a enviar un mensaje de responsabilidad y de seriedad, como siempre busca hacer el Senado de la República. Creo que sí hay un espacio para mejorar hacia futuro y creo que algo que es muy bueno no debe tener estos prietitos en el arroz que pues que limitan también el alcance de lo positivo que se quiere lograr. Muchas gracias. Gracias, senadora. Enseguida tiene la palabra el senador Gómez Urrutia. Gracias, compañero presidente. Yo quisiera decir que, y con todo el respeto a todos los comentarios anteriores, que son fundamentales en el procedimiento, en la forma de discutir, analizar y aprobar esta modificación tan importante, este acuerdo, y creo que es fundamental que se planteen, se discutan. Lo único que sí creo que me parecería que estos argumentos muy válidos, esta estrategia de presentación y de ratificación y aprobación por estas comisiones, que no nos pierden la esencia de lo que es. Porque hay temas que yo creo, y el fondo de esto va a cambiar mucho la cultura laboral, empresarial, política mexicana. Hay el hecho de que hubiera estas controversias y casos, por ejemplo, de abusos y violaciones en los derechos laborales, en el respeto a las comunidades, el respeto al medio ambiente, pues no necesariamente el que tengamos estas controversias y opiniones y veamos el funcionamiento de otros sistemas mucho más avanzados, como son los de los países vecinos del norte, en materia de control, pues que no nos debería de atemorizar este cambio. No lo digo a nosotros, los senadores y senadoras de la República, pero yo creo que a muchos empresarios, por ejemplo, les preocupa que hubiera estas inspecciones, porque claro, es más cómodo estar hoy despidiendo trabajadores por razones políticas
porque quieren cambiar de sindicato, porque quieren cambiar de dirigentes, porque quieren una nueva democracia sindical y que no suceda nada. Juicios, demandas, amparos que los trabajadores no tienen posibilidad de sostener, pues no tienen los recursos ni la asesoría jurídica para ello, pero también es una forma de que se responsabilicen socialmente más las empresas cuando estamos sujetos a quejas, denuncias y controversias de este tipo, porque entonces vamos cambiando la mentalidad, ya no es tan fácil, después de una ley laboral como la que tenemos, una nueva ley laboral, pues obviamente actuar arbitrariamente, violando y abusando de los derechos de los trabajadores. Eso tiene que cambiar y yo creo que esto nos va a ayudar. Yo no lo vería, y así lo he dicho, como algo necesariamente negativo. Tampoco me asusta mucho lo de que hubiera, no hay inspectores, en este caso se cambió las controversias en estos paneles y agregados laborales, lo que fuera. Lo que no se ha dicho es que México tiene el mismo derecho para hacerlo en Estados Unidos o en Canadá. Está y puede reclamarlo. Entonces, también en algunos sectores ya existe, en la industria textil, en la agricultura, en la ganadería. O sea, aquí hay 58 inspectores del Departamento de Agricultura revisando los aguacates de Michoacán que van a Estados Unidos, y los tomates, y el ganado, y textiles y todo, y lo cual pues forma parte de las políticas de estos países, porque obviamente por no hacerlo nosotros muchas veces importamos productos fuera de validez o de vigencia, productos contaminados, cuando sería muy bueno que México fuera muy estricto en el control de esto también. Yo creo que esto nos va a ayudar también, la firma de este tratado, avanzar en ese sentido y a cambiar toda esta mentalidad. Yo creo que el fondo es eso, que toda la sociedad cambie, que todos, las dirigencias sindicales, las dirigencias empresariales, los grupos políticos, eso es lo que importa en el fondo. Claro que los procedimientos son muy importantes, no niego ninguno de ellos, y es la forma de llevarlos a cabo. Por ejemplo, la senadora Beatriz Paredes mencionaba el tema de la diferencia de salarios y de condiciones de trabajo y de los tipos de cambio, cómo equipararlos. Pues yo hoy nomás podría decir, un trabajador de la industria automotriz o de la industria minera o siderúrgica, en Estados Unidos y en Canadá puede ganar 35 o 40 dólares la hora, cuando en México a lo mejor $2 la hora. O sea, el equivalente nada más así. Y la vida en México, y el costo de la vida en México, no es 15 veces menor a la de Estados Unidos o Canadá. ¿Cómo explicamos esto? Y además lo que se produce van al mercado de exportación, se cotiza en el mercado de exportación a los valores y a los precios internacionales, si son metales, si son vehículos. O sea, tampoco arbitrariamente cada quien va a poner los precios que quiera. Entonces, si lo que producimos es lo mismo, si lo que exportamos es lo mismo, si lo que se cotiza, el producto final en el mercado es lo mismo, ¿cómo podemos explicar esa diferencia brutal de salarios de 15 veces, 20 veces? Depende, en las maquiladoras es hasta 20 veces o más. Entonces, yo creo que esto nos va a ayudar a todos a ser más conscientes y a empujar el crecimiento y la mejoría de los salarios, de las condiciones de trabajo, del respeto al medio ambiente, de las actividades productivas, y nos va a ayudar mucho porque eso es una forma de promover el bienestar, disminuir la desigualdad, promover el consumo, la demanda interna, tener un mercado interno sólido que nos haga menos vulnerables a las crisis económicas y a los cambios internacionales. Entonces, esto creo que es algo que nos sirve, esta experiencia. Es como cuando intercambiamos en cursos de capacitación trabajadores o jóvenes trabajadores en cursos en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Latinoamérica, o ellos vienen aquí, pues todo eso nos enriquece con ideas, y yo creo que esto es algo que va a servir, y estoy seguro y convencido de que a México le va a servir, y a todos. Actuemos ya mejor, cuidemos todos el medio ambiente, cuidemos las relaciones laborales, la explotación de la mano de obra. Yo creo que ha sido exagerado. No es posible que sigamos teniendo los salarios más bajos de América Latina todavía, y ahí están las cifras de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina de hace unos días, y que queramos mantener esto así. Pues claro que hay oposición en algunos casos, pero yo creo que es una mentalidad social, de responsabilidad social, de buscar la prosperidad para la mayoría y no para unos cuantos, lo que tenemos que hacer. Y yo creo que esto, en ese sentido, creo que es uno de los puntos más importantes de haber
aprobado este proyecto de modificación y ojalá pues creo que con todo el enriquecimiento de las ideas y propuestas de todas las senadoras y senadores de los diferentes partidos, pues hagamos todo lo mejor posible. Va a haber mecanismos de supervisión, de vigilancia, de actualización. México no pierde sus derechos en ese sentido. El subsecretario Seade hizo una declaración ayer de que ninguno de los puntos de acuerdo iba en contra de la soberanía de México, de los intereses nacionales. Yo creo que la esencia en lo general es así. En ese sentido creo que también lo comparto lo que dijo. Y bueno, ya lo dije, me tocó vivirlo desde el punto de vista laboral en muchos casos, no quiero ya ampliarme más, pero creo que es muy importante, siempre uno aprende de lo que sucede afuera, sobre todo cuando son países más desarrollados económicamente, culturalmente, socialmente, y creo que en ese sentido pues nos va a ayudar mucho a modernizar, a actualizar y a transformar a nuestro país para beneficio de la mayoría. Gracias. Tiene el uso de la palabra el senador Eduardo Ramírez. Muchas gracias, presidente. Solamente para hacer una invitación muy respetuosa, tratemos de ser más concretos en nuestras participaciones porque faltan muchos oradores y ya nos están pidiendo en la mesa pues existe el sacar el dictamen, salvo la posición que cada uno asuma. Yo sí les pediría respetuosamente acortemos nuestras participaciones para que deliberemos el dictamen. Es todo, presidente. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra el senador Zamora. Aquí está. Gracias, presidente. Pues también de manera muy concreta, suscribo lo que mencionaron mis compañeras Vanessa Rubio y también la senadora Claudia Ruiz Massieu respecto de las formas que se dieron en el procedimiento, pero creo que también es importante lo que comentó ya también el senador Napoleón acerca de que la sustancia, creo que todos estamos de acuerdo que se cuidó, aunque las formas y la manera, el esfuerzo que se hizo por todas las fuerzas políticas de hacer un análisis muy objetivo de este protocolo modificatorio, creo que es un esfuerzo que realizamos todas las fuerzas políticas y creo que eso tiene que estar o debe de estar en la certeza de todo el pueblo mexicano. También considero que fue algo muy destacable que hayamos participado en un intercambio de ideas que duró más de 8 horas con el subsecretario, si contamos las horas que tuvimos ayer y las de hoy. Creo que eso también enriqueció mucho el análisis objetivo que se realizó. Y por último, quisiera mencionar que estoy totalmente de acuerdo en lo que mencionó la senadora Beatriz respecto de la necesidad de crear una comisión que dé seguimiento a la implementación del tratado, porque incluso fue una recomendación que nos hizo el subsecretario, de que se van a generar o es necesario generar un marco jurídico que permita detonar el desarrollo en la industria que ya se ha mencionado. Sería necesario robustecer en nuestro país, sobre todo en la cuestión del acero. Y por último, manifestar el apoyo del Partido Verde Ecologista de México en la aprobación del dictamen como se ha mencionado, como se ha propuesto, porque creemos que es muy afortunado iniciar la próxima década ya con este tratado vigente, además de que es muy probable que en esta semana y la próxima quede aprobada por los otros 2 países. Muchas gracias. Gracias, senador. Enseguida tiene el uso de la palabra el senador Moreno. Y nuevamente, senador, me disculpo de no haberle dado la palabra con anterioridad, pero el subsecretario me informó que tenía que ausentarse ya del Senado. Gracias, adelante. Lo entiendo perfectamente, senador Vasconcelos, no hay nada de qué disculparse. Yo quisiera aprovechar esta ocasión, primero para agradecer a la Cancillería, al subsecretario Seade, la plena disposición que ha tenido para tratar el asunto en forma clara, de cara a la nación, de cara a la representación popular aquí expresada en el Senado de la República, y que me parece que esto inaugura una nueva época para tratar los asuntos de trascendencia nacional, los asuntos de Estado, porque precisamente este es para México un asunto de Estado. Es la columna vertebral del comercio nacional y por lo tanto de su planta productiva y de la base laboral del país.
Por eso es importante y de destacarse la plena disposición de los negociadores de este tratado para venir aquí a disponer de varias horas y sin dejar de responder a ninguna de las preguntas que les formularon todas y cada una de las senadoras y de los senadores. Digno de alabarse. Creo, ya entrando en materia, que el tratado, este adendum al Tratado de Libre Comercio, en lo personal me deja muy satisfecho. Primero, porque materializa una de las viejas demandas que desde la izquierda hicimos desde el año de 1994, cuando se firmó el TLCAN, que era incorporar de alguna forma los derechos laborales al Tratado de Libre Comercio. Hoy, con esta cláusula del establecimiento de paneles para verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de libertad sindical y sobre todo en materia electiva sindical, es de suma trascendencia. Es un golpe frontal al sindicalismo blanco, hay que decirlo así, en el concierto de un instrumento de un Tratado de Libre Comercio. Es una cláusula maravillosa que permitirá elevar las condiciones laborales y de vida de millones de trabajadores mexicanos. Eso desde luego que es un gran avance. Si ustedes quieren paralelo, residual del Tratado de Libre Comercio, pero creo que es significativo darlo a conocer. Perdón, aquí me llama a usted la atención y pierdo. Ruego a ustedes permitir al senador que termine con su intervención. Segundo, este adendum posibilita lo que no se pudo materializar en el TLC ni en el TMEC original, que hubiese igualdad de posibilidades para el establecimiento de paneles para la solución de controversias. Este adendum materializa la posibilidad de que México o cualquiera de los países signantes puedan llamar a la solución de una controversia mediante un panel. Si bien eran mencionados tanto en el NAFTA como en el TMEC originalmente, no había reglas que posibilitaran realmente el establecimiento de los paneles, de tal suerte que quedaban simplemente como figuras decorativas del tratado o de estos dos tratados. Hoy, afortunadamente, se establecen reglas claras para materializar el establecimiento de los paneles en el caso de controversias. Quiero finalmente señalar que en este marco de paneles, hoy México puede reclamar también las condiciones en que en Estados Unidos se da a los trabajadores migrantes, a los trabajadores migrantes nacionales que van allá con permisos laborales. 240,000 trabajadores temporales con permisos de trabajo pueden ser protegidos hoy en día con este adendum que se está por votar. De tal suerte que me parece que hay muy buenas noticias para México. El tiempo nublado tal vez ya se está despejando. Hay muy buenas noticias para México. Simplemente decir, la Bolsa Mexicana de Valores antier y ayer repuntó significativamente, el peso ganó terreno con respecto al dólar y me parece que después de esta aprobación seguirá esta tendencia, espero, durante varios días. Y una cosa más, para aquellos que están preocupados por el asunto del acero, el capital siempre busca los mejores escenarios de inversión. Quiero decir que con esta modificación, con este plazo de 7 años que se da a México para acoplarse a las medidas que se señalan, tenemos la oportunidad de generar una nueva rama industrial, la generación de planchón en acero en México. No lo veamos como una cuestión negativa, sino como un
escenario positivo para México y que generará sin lugar a dudas inversión y empleo para mexicanos. Muchas gracias. Presidente. Gracias, senador. Quiero rogarles otra vez nuevamente a todos los senadores y senadoras que traten de ser breves en sus exposiciones porque son las 2 de la tarde, tenemos que iniciar todavía la sesión en el Pleno y les quiero manifestar que algunos senadores y senadoras tienen que ausentarse de la ciudad el día de hoy. No es mi caso, debo advertirlo, pero muchos senadores han manifestado que tienen que abandonar la sede del Senado a una hora determinada. Enseguida tiene el uso de la palabra la senadora Piña. Antes que continúe nos ha pedido el grupo parlamentario del PRI retomar el voto porque tienen que ir a su grupo todavía. Entonces yo les pediría de manera muy respetuosa, si ustedes así lo consideran, pasemos el dictamen y con mucho gusto escuchamos todas las intervenciones, pero para ir en términos de tiempo, ¿no? Entonces, ¿sí están a favor? Ok, adelante. Entonces, el secretario técnico A ver, un segundo. No, sí es cierto. Yo lo voy a abordar eso. Pero entonces, ahora, el senador. Está bien. ¿Les parece que tomemos tiempo? Sí, muy bien. Está bien, ok. Sí, continuamos ya con el desahogo. Enseguida tiene, como ya decía yo, la palabra la senadora Blanca Piña. Gracias, presidente. Yo seré muy breve. Lógicamente que mi voto será a favor. Sin embargo, sí quiero manifestar que tengo algunas preocupaciones a futuro sobre este protocolo modificatorio y las voy a mencionar de manera breve. Las modificaciones al tratado de entre los Estados Unidos mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá incorporan elementos positivos y están ausentes temas de gran importancia. En materia ambiental, se especifica con mayor precisión las sustancias que impactan negativamente la capa de ozono. Por lo tanto, en la producción deben ser prohibidas. Las grandes ausentes en materia ambiental son la firma del Tratado de París, la regulación de la explotación de cuencas y acuíferos, el uso eficiente del agua en procesos agrícolas e industriales, el saneamiento efectivo del agua en procesos urbanos, agrícolas e industriales. Dije que son mis preocupaciones a futuro. En materia laboral, mayor presencia de representantes sindicales hubiese enriquecido el proceso de negociación del tratado y su modificación. Por lo tanto, llamo a las autoridades federales, estatales y municipales, empresarios y trabajadores a reconstruir la planta productiva nacional, incluyendo la capacidad de generar tecnología nacional propia, de manera que nuestro país deje de ser una enorme maquiladora cuya principal ventaja competitiva sean salarios miserables como el Telecán. Llamo a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país a la formación de sindicatos y a ejercer su derecho a elegir a sus líderes y aprobar sus contratos colectivos mediante el voto individual, directo, libre y secreto. Y quiero decirles que pues hago también un llamado a los patrones que están despidiendo a los trabajadores a raíz de la nueva reforma laboral que se aprobó. Es todo, presidente. Gracias. Muchas gracias, senadora. Enseguida tiene el uso de la palabra el senador Aceves del Olmo. Solamente quisiera hacer una moción. A todos quienes están haciendo exposiciones en relación al adendum y al número de empresas y a las grandes empresas que se tienen que hacer mucho más productivas, al respeto de la Ley Federal del Trabajo, son dos cosas distintas. No se nos debe olvidar que en México, en el país, el 80% de las empresas son pequeñas y medianas empresas.
que tienen entre 3 y 6 trabajadores y que no pueden en un momento dado obligarlos a cumplir con un contrato que no se puede, pero tampoco deben dejar a la gente en la calle porque es la única posibilidad que tienen de trabajar. Creo que se ha dicho todo lo que debía decirse. Yo ya firmé mi voto, lo firmé a favor y me voy a la sesión. Gracias. Enseguida tiene el uso de la palabra la senadora Malú Micher, por favor. Entonces no interviene. Enseguida tomaría el uso de la palabra el senador Martí Batres. Bueno, senador, maestro y licenciado, las tres cosas. Muchas gracias, senador. Rápidamente, 4 cosas. Primero, es importante tomar en cuenta los comentarios y planteamientos que se hacen sobre los temas de pulcritud legislativa. Esto para este caso y para todos. Segundo, es importante también retomar los planteamientos que hay acerca del seguimiento que pueda darse desde el Senado a todo este proceso. Tercero, me parece que la firma final del tratado y del protocolo modificatorio va a desatar un proceso muy interesante en México que puede llevarnos a una nueva etapa de desarrollo humano, de elevación de condiciones de vida de millones de trabajadores, y no va a ser un proceso sencillo. Hay que estar atento a ello, a sus complejidades, pero naturalmente que es la parte más positiva de este proceso, porque es la parte más social y más humana de todo este proceso de negociación, renegociación del tratado y en este caso del protocolo modificatorio. Y pediría finalmente que no olvidemos la parte política de impacto positivo para la economía. Es una noticia buena para la economía la firma final, la ratificación final por los distintos congresos de los 3 países. Por eso es oportuno que se tome la decisión hoy y me parece bueno darle la mayor fuerza con el mayor acuerdo posible para que hoy salga con un gran impacto positivo para la economía mexicana. Es todo. Muchas gracias, senador. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Vázquez Mota. Muchas gracias, presidente senador. Yo quiero muy brevemente hacer 3 reflexiones. La primera de ellas es que evidentemente estoy acompañando este dictamen a favor, pero quiero hacer esta reflexión. Si bien el tratado ayudará a generar un mejor ánimo para la inversión, no alcanza ni es suficiente para reactivar una economía del tamaño como la nuestra. Digo, si no lo tenemos hace mucho daño, pero el tenerlo per se no resta la tarea que tenemos que hacer internamente en el país de certeza jurídica, de cumplimiento de la ley, de Estado de Derecho. Y lo comento porque uno de los riesgos que estamos observando, y ese sí nos toca a nosotros, y cuando digo a nosotros, a patrones, trabajadores, organismos, es la ejecución exitosa de la reforma laboral. Una reforma laboral que cambia en gran medida la manera en que veníamos haciendo las cosas en nuestro país, y esa es una responsabilidad nuestra. Me preocupa muchísimo, y no quiero dejar de mencionarlo, que en algunos casos cuando se va a estos paneles, ya se va en calidad de acusado, ya hay que defenderse en esos paneles y no se va ni siquiera en una calidad, digamos, de una presunción de inocencia. Y eso, bajo estos argumentos o este procedimiento de la buena fe o la denuncia anónima que tiene sus virtudes, también veo el enorme riesgo de que pueda ser aprovechado por la competencia o por alguien que tenga un propósito de hacer daño, particularmente a una empresa mexicana, y entonces le genere un problema de tal suerte que al llegar a ese panel ya vaya en condición de acusado, es decir, una condición de una enorme desventaja. Y señalar que tendríamos que sumar a esta aprobación del TEMEC no solamente estas consideraciones, sino de manera permanente tener ese cuarto de junto,
Yo no tengo ningún interés, ni personal, ni particular, pero son 300 expertos que han acompañado un proceso de negociación y que conocen el proceso y que tienen el más alto nivel para acompañar y que lo habían venido haciendo hasta los últimos días, que totalmente, aunque el subsecretario ha dado sus argumentos, los dejaron de lado. Ir a negociar con la economía más poderosa del mundo, sentarse en una condición sin restarle méritos al subsecretario de su capacidad de negociación, sin ir acuerpado, acompañado, sin tener el conocimiento de quienes habían estado ahí, creo que es una experiencia y una práctica que no debiese volver a repetirse. Y que nosotros como Senado de la República tengamos también la capacidad de dar seguimiento a este tratado. Es decir, no solamente que esté involucrado, como lo está haciendo de manera muy directa el Congreso de Estados Unidos o en Canadá, sino que no termine aquí nuestra tarea, que el día de hoy sea el principio de una tarea que me parece no solamente compete a nuestro ámbito de responsabilidad, sino que dada la magnitud de los cambios que significa no solamente este protocolo de adendum, sino en general aspectos que se han tomado a decisión en este tratado, podamos en un sentido de colaboración, en un sentido de vigilancia positiva, en un sentido de equidad en el cumplimiento de las reglas, acompañar permanentemente este tratado. Me parece que es algo que merece este Senado y que de no tener ese espacio sería una pérdida, pues me parece muy costosa, y que estamos a tiempo de que podamos acompañar de manera positiva. Es lo que quiero señalar y termino diciendo que si bien esta aprobación que se advierte ya da certeza, la mayor certeza tendrá que seguir viniendo de las decisiones internas que tomemos en el país. Si no hacemos lo que nos toca aquí adentro, no obstante todas las virtudes del tratado, ni vamos a crecer, y mucho menos lo que se requiere, ni vamos a cerrar las brechas de desigualdad como se requiere. Es decir, sí tenemos una extraordinaria oportunidad, pero sobre todo tenemos una extraordinaria responsabilidad, porque el tratado no es una varita mágica. Entonces hay que reconocer lo que se ocupa hacer internamente por cada una de las instancias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadora. Enseguida tiene el uso de la palabra el senador Narro, quien sería ya el último orador. Adelante, senador. Es un tema muy importante. Hace 25 años se firmó el NAFTA, el Telecán, el Acuerdo Comercial de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Este acuerdo tiene algunas diferencias importantes. Este acuerdo es un acuerdo que busca proteger al mercado. Más que el libre mercado, es un acuerdo comercial y de inversión entre México, Estados Unidos y Canadá, y se tocan colateralmente asuntos importantes como es el tema de la corrupción, el tema del medio ambiente, el tema de los derechos laborales. Yo quiero decir algo que es fundamental. Hace 25 años se firmó un acuerdo, y ese acuerdo, aunque permitió multiplicar las exportaciones, generar mucha riqueza para México, o sea, dinamizó un sector de la economía nacional, en el sector del campo, el sector exportador que representa y comercial que representa el 20% del sector rural del país, y en el tema industrial también hubo un sector que fue el más altamente beneficiado por el acuerdo, que en ese marco del acuerdo que se firmó hace 25 años, se concentró la riqueza. Ese acuerdo fundamentalmente lo que permitió en que México es que se convirtiera en un país más desigual, en un país en donde la pobreza se acrecentara y el olvido, el abandono a sectores muy importantes de la población. Hoy la encomienda que tenemos como Congreso y como México es que este nuevo acuerdo, que no es un acuerdo de libre comercio, sino es un acuerdo comercial y de inversión, genere más desarrollo, fortalezca el tema de las exportaciones mexicanas, fortalezca el tema del comercio mexicano, pero con mayor igualdad y equidad. Hoy tenemos un presidente de la República y una política nacional que es importante señalar. Hoy buscamos ese desarrollo,
pero con equidad. Hoy buscamos un desarrollo en donde los sectores que habían estado abandonados se integren también al desarrollo y en donde se respeten los derechos. Nosotros no estamos en contra de los verdaderos líderes de los trabajadores, pero estamos en contra de esquemas de sindicatos patronales y de protección. Estamos a favor de los trabajadores, cambiar el tema del outsourcing. O sea, entendemos que ahorita el sector patronal está como que a la defensiva, pero este acuerdo debe de permitir también que los derechos laborales de los trabajadores en México sean plenamente reconocidos y no sigan siendo escamoteados, sin seguridad social, sin contratos y sin nada, y corridos cuando se les antoje. Entonces, creo que estos temas son fundamentales. Creo que hoy tenemos una garantía que no por sí mismo el tratado nos lo da, pero porque tenemos un gobierno que se preocupa para que haya desarrollo, pero con equidad, con mayor igualdad, es importante y estamos convencidos que este acuerdo comercial nos va a permitir que México salga adelante. Muchas gracias. Pues una vez concluida la discusión, procederemos a realizar la votación del dictamen. Previamente, someto a consideración de la Asamblea si se acepta la modificación propuesta por el senador Madero de incluir el enunciado "el Senado de la República aprueba" en los 3 artículos del decreto. Decía "se aprueba". Esto sería sustituido por "el Senado de la República aprueba". ¿Estarían de acuerdo? Adelante. Muchas gracias. En ese caso, procedemos a la votación. Informo a la Asamblea que una vez aceptadas las modificaciones, procederé a recabar la votación del dictamen en los términos ya expuestos. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén en contra, favor de levantar la mano. ¿Alguna abstención? Entonces, queda aprobado por unanimidad el dictamen. Gracias. Sí, no leo. Queda aprobado el dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América del Norte, de Puntos Constitucionales, de Economía y de Trabajo y Previsión Social, por el que se aprueba el protocolo modificatorio al Tratado entre los Estados Unidos mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en la Ciudad de México el 10 de diciembre de 2019, así como 2 acuerdos paralelos entre el Gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, celebrados en la Ciudad de México el 10 de diciembre de 2019. Instruyo a la Secretaría Técnica, informe a la mesa directiva para su trámite legislativo correspondiente. De no haber asuntos generales, lo que estaba previsto en el orden del día aprobado ayer, no sé si hay algún otro asunto que deseen abordar. Participen más, quieren participar más. Yo quiero participar. En ese caso, siendo las 14:25 del 12 de diciembre de 2019, declaro formalmente clausurada la sesión. Muchas gracias.